Muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos. Conducir no es, como muchos creen, mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. El 4 de junio de 1943, o casualidad, hoy es 5 de junio de 2014, ya se ha cumplido ayer otro aniversario, prácticamente o potencialmente, diría yo, aparece el peronismo con una de las tantas revoluciones militares que lamentablemente en muchos casos hemos tenido en nuestro país. Y ese día se produce la caída de un presidente electo, el doctor Castillo, por parte de uno de los tantos movimientos, en este caso del principio de la década del 40 del siglo pasado, a los efectos políticos, costumbristas y yo diría hasta consuetudinarios del militarismo, en lo que respecta a la intromisión política, no solo de los gobiernos, sino de la ideología o los ideales del pueblo. Esa es la sustancia de la revolución. Esta no fue una más de las tantas que hemos tenido, sobre todo en la década del 40, que fue muy, pero muy dura en ese aspecto, y surge en ese entonces, yo diría, no el peronismo, pero sí potencialmente el peronismo, porque aparece la figura del general Perón, que no nos olvidemos que fue un militar de raza, de carrera, y realmente que cumplió con todos los cánones. Todas sus jinetas fueron ganadas, no fueron regaladas, porque fue un hombre muy en ese aspecto, ¿no? Perón fue un hombre de principios pueblerinos. Para hacer un raconto un poco personal que hace a la vida del político, que a veces se desconoce, Perón fue de una familia de clase media alta, es decir, ni fue muy rico ni fue muy pobre, de manera que él nace en un ámbito agrario. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando él comienza su carrera política, la primera labor política importante, y yo diría social además, es crear el Estatuto del Peón. Fue, o casualidad, que toma esa actitud política, cuando él tiene su poder, para crear el Estatuto del Peón. ¿Por qué? Porque él vivía hasta ese entonces en el ámbito agrario, en el campo, de manera que esa gente de trabajo en el campo trabajaba, como ustedes no sé si habrán escuchado, de los padres, de los abuelos, decir, trabajaban de sol a sol. ¿Qué significaba eso? Que apenas amanecía, los hacían trabajar en el campo, y eso también en otros aspectos laborales, hasta cuando caía el sol. No había un horario laboral de 8 horas, no había vacaciones, menos aún aguinaldo o algunas cosas extras, no se respetaba en absoluto. Que eso trajo un imán, trajo un poder de atracción en la gente pobre, en este caso en la gente de campo, lo que le permitió a Perón organizar, además, con esta impronta, a los otros gremios, es decir, a los otros trabajadores, ya no solamente los del campo, sino que reclamaban metalúrgicos, textiles, etcétera, etcétera, esa misma exigencia, que se la respetara. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Ya tenemos, a través de la Secretaría de Trabajo, ya el primer cargo donde él se hace públicamente conocido, más esta impronta, reitero, donde se ve gente favorecida, pero ahí Perón logra reunir multitudes en donde después es manejada desde el punto de vista político. El militarismo en nuestro país no escapó a esa situación de poder equivocarse y que luego, a través de la historia como lo estamos haciendo ahora, se hayan producido tantos movimientos, lamentablemente, sobre todo con los presidentes electos. Perón, ahí le agregamos otra situación a favor de él. Él, siendo militar y estando al mando y a las decisiones también de esas situaciones de revoluciones militares, por llamarlo de alguna manera, o movimientos militares contra gobiernos constitucionales, él quiere, no obstante su idea militar, iniciar un movimiento popular que no pueda repetirse hasta ese momento como se venía repitiendo. Gobiernos constitucionales versus los movimientos militares. Y ahí comienza el movimiento peronista. Es decir, después del 4 de junio de 1943, para ir cerrando un poco la pregunta, o lo inicial, se suceden una serie en esa revolución de incongruencias de poder, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que entre los mismos militares había divergencia de ideas. Y aparecen, además de Ramírez, un general que quería mucho a Perón. Creo que era recíproco, tengo entendido, que era recíproca la amistad. El general Farrell, que también asumió una de las presidencias militares de aquel entonces. Farrell prácticamente les dio el motivo para que él avanzara con sus ideas, para que Perón avanzara con sus ideas. Entonces, acá hay que aclarar dos cositas que seguramente le vendrán bien a ustedes. Perón creó un movimiento, no un partido. ¿Cuál es la diferencia entre un movimiento y un partido? El partido se constituye por una circunstancia popular, social, desde luego también, pero obtiene inmediatamente sus estatutos, sus reglas, se actúa. El movimiento es natural. La gente sale a la calle viéndose favorecida, en este caso lo que existe el Estatuto del Peón, la creación de los sindicatos, de los gremios, los beneficios que se le daban en ese momento, y rompía con una situación social crítica, como aquel obrero, aquel empleado, que no tenía derecho a nada, no solamente por los sindicatos que se organizaron, sino que se hacía cumplir a rajatabla todo lo que el obrero le correspondía, o sus horarios, su comida, sus vacaciones, etcétera, etcétera. Después eso se fue ajustando. Y ahí aparece Perón, hasta que cierta parte, como dije recién, del militarismo no le conviene. Acá aparece otra vez la idea que dentro del mismo militarismo hay divergencias y muy profundas. Pero en este caso, más que profundas, yo diría que fueron insólitas, porque aquel militarismo conservador, duro, el militarismo que a través de sus hombres que estaba acostumbrado no solamente a resaltar un militar que yo diría no le hacía nada bien en aquel entonces a nuestras fuerzas, sino que había ansias de poder.
Y aparece un señor con una corta carrera política como Perón, con esos movimientos, y ahí comienza la fuerza de Perón. ¿Pero por qué? Porque ante la ideología de ese sector del militarismo no puede con la fuerza del pueblo. De la economía de fuerzas, la sorpresa, la continuidad del esfuerzo, en fin, un sinnúmero de principios que se realizan todos sobre un núcleo central, que es el principio de la economía de fuerza, que dice que no se debe ser fuerte en todas partes para vencer políticamente. Es suficiente ser más fuerte en el momento y en el lugar donde se produce la decisión. Todos los demás principios obedecen a ese, diremos, principio nuclear. Sirven a ese principio los demás. Muchos historiadores y mucha gente de aquella época le asigna a Evita, como le decían cariñosamente los trabajadores adeptos al peronismo, la función del éxito de la primera presidencia de Perón, hasta que ella fallece en el 52, o coincidencia donde comienzan en la segunda presidencia algunas disidencias, no solamente, y esto presten atención, de los movimientos militares, de nuevos duros movimientos militares, sino dentro del ámbito político propiamente dicho. ¿Con esto qué quiero decir? Que por un lado tienen el perfil duro del militarismo en contra Perón, y por el otro lado se le suma el partidismo contrario a sus ideales. ¿Por qué? Porque la primera presidencia, no obstante que seguramente habrá habido errores, yo en este momento no puedo señalar, porque fue una época que se construyeron escuelas, hospitales y un sinfín de particularidades de carácter social, como el incremento del gremialismo, pero un gremialismo que Perón ideó, yo diría, en un encuadre honesto. ¿Qué es lo que pasa? El entorno, al agrandarse el movimiento, por consecuencia, también hay divergencias de ideas, ya sea en movimientos sindicales, en los propios movimientos del peronismo, intestinamente hablando, y desde luego, por el otro lado, la oposición y como cuarto poder el militarismo duro, que no le perdona, por ejemplo, la gran intromisión en ese movimiento social de los sindicatos, porque se abusan de las huelgas, es decir, todo tiene un límite. Todo está bien hasta que no se hiere el derecho de los demás. Nuestros derechos, como nuestras obligaciones, también tienen su límite. Eso pasó para que en la segunda presidencia, que la ganó también por ese fuerte movimiento, pero no solo, repito, el movimiento duro del militarismo, sino que se le suma el partidismo político, civil y social a manifestar incongruencias del peronismo. Él hizo una buena presidencia, se construyeron, porque gracias, y esta forma de decir gracias con todo respeto, a la Segunda Guerra Mundial, donde había necesidades económicas de los países intervinientes, y había mucho dinero, porque Argentina en aquel entonces, década del 40, 50 y parte del 60, era un movimiento agrario tremendo en nuestro país, que llegó a ser
o a estar en uno de los primeros lugares en el mundo con producción agraria. Ganados vacunos, lanar, etcétera, etcétera, la carne, el trigo fundamentalmente, y otros cereales de menor importancia que... Entonces le achacaban que había dinero, pero había dinero gracias a la terminación, gracias entre comillas por supuesto, ¿no?, a la terminación de la Segunda Guerra Mundial, con países europeos que siempre han sido potencias, destrozados por la Segunda Guerra Mundial. Ahí aprovecha Perón a la venta grande de nuestra economía de campo, sobre todo algo que él conocía mucho. La segunda presidencia parece que no había tanto dinero. Ese es otro de los motivos que se le echa en cara a Perón. Y está la parte dura que le termina el mazazo en la cabeza, que es el militarismo, que es el encargado de unir todas esas fuerzas contrarias a la segunda presidencia de Perón para derrocarlo. Eso es otra historia que se puede contar también. Él se asila en una cañonera paraguaya, no sé si ustedes escucharon comentar por qué la cañonera paraguaya, que estaba en el puerto de Buenos Aires y no se iba en un avión de cualquier línea, argentina o búlgara o chilena o lo que fuera. No, porque en ese entonces, coincidentemente con la era de ese momento, simultáneamente en Paraguay había otro militar que fue tildado como dictador también, igual que a Perón, en la segunda presidencia, que fue el general Stroessner, que también tenía, como buen militar latinoamericano, muchas ideas igualitarias a Perón, íntimos amigos, le manda una embarcación a Buenos Aires y como es de bandera extranjera, por más que fueran vecinos nuestros en Sudamérica, ahí no podían bombardearla. Sube la cañonera, automáticamente que pone el pie en la cañonera, se va. Y ahí empieza su largo exilio. Después recorre otros países latinoamericanos hasta que la famosa casa en las afueras de Madrid, Puerta de Hierro, donde él habita hasta la tercera presidencia. La juventud debe saber que para poder conducir han de prepararse en esto. En esto, la conducción por amateurs no suele ser proficua en éxitos. Es necesario dominar este arte. El que quiera ser dirigente y no domine el arte de la conducción, y bueno, no va a llegar nunca lejos. Por eso es difícil encontrar hombres que sean capaces en la conducción, porque esto no se aprende de otra manera que sometiéndose a una disciplina científica que dé los grandes conocimientos necesarios para abarcar el panorama. Abarcarlo al panorama, es decir, es ver el panorama con una sensibilidad que es indispensable y una imaginación sin la cual no vale nada ver las cosas. Entonces, con sensibilidad e imaginación, ver, base para apreciar, apreciar, base para resolver, y resolver, base para actuar. Bien, la conclusión de todo esto, que desde el 4 de junio de 1943, que se aparece decididamente en la política y en un movimiento político creativo, el general Juan Domingo Perón, diríamos como reflexión final, ¿qué es lo que ha dejado? ¿Qué es lo que se recuerda y no se ha hecho más desde el punto de vista ideológico? ¿Y qué es lo que se sigue haciendo? De manera que
¿Por qué yo llamo el peronismo tergiversado? Porque nace como un movimiento popular, ya lo hemos citado, a través del Estatuto del Peón, otras actividades, se construye para el pueblo en la primera presidencia, la gente estaba bien atendido en educación, en salud, etcétera, etcétera, socialmente. Estaba la fundación de Eva Perón, que estaba a cargo de Evita, y que, como ahora, con este gobierno, en vez de darle dinero, la fundación le daba materiales, es decir, además de la comida, regalaba máquinas de coser, por ejemplo, que se usaban mucho en aquella época, y otros elementos productivos gratuitamente para que la gente formara, los trabajadores, cooperativas de trabajo para diversos géneros, ¿no? De manera que eso atrajo el cierto interés político y social, pero también estaban los fundamentos de Perón o del movimiento. La idea original era esa: la ayuda al pueblo, el bienestar del pueblo y el futuro. Había una proyección, había una vista en donde se miraba el futuro con esas ideas. A veces las gestiones o el entorno político no permite, reitero, hacer esas gestiones. De manera que esa visualización de a futuro, esa proyección a futuro, esa mira hacia lo que el movimiento peronista, por no decir el propio Perón, desde luego, se enlaza a través de los años. El hecho está que nosotros hablamos de primera y casi una segunda presidencia, digo casi porque no completó la segunda presidencia, llegó al 55, a septiembre, y la tercera del 74, que fueron por la muerte de él, incompleta también. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el espejo? ¿Cuál es el paisaje político en la tercera presidencia de Perón? Yo no digo intacta, pero sí, desde el punto de vista político, todavía tenía una fuerza mayoritaria sobre el resto de la política. El militarismo estaba enjaulado, entre comillas, estaba controlada, es decir, la misma fuerza social impidió, de una manera hipotética, que el militarismo volviera otra vez a avanzar, cosa que después ocurrió lamentablemente con los últimos hechos militares, hasta que viene la democracia en 1983 y desaparece el militarismo desde el ámbito político, ¿no? Aclaro, hasta nuestros días. Que el movimiento peronista se transforma, yo diría, en muchos aspectos por los cuales se creó, originalmente creado. ¿Por qué? Primero por las circunstancias sociales, la tecnología, las formas de ser, los otros países, que a veces marcan el ritmo de los países económicamente más bajos, más pobres, de manera que hay que obedecer las políticas, y esa intromisión influye en los ideales partidarios o de movimiento. Reitero, el peronismo no quedó exento de eso, de manera que se van transformando. Así, sencillamente con estos ejemplos, diría que de aquel 4 de junio de 1943, de aquellas primeras escaramuzas del movimiento peronista, no tienen nada que ver con lo que es el peronismo actual. Los muchachos